socialmente construido, constructo social, imposición social, imposición cultural, la cultura nos impone, históricamente construido, socialmente impuesto, normas culturales, institucionalizaciones, estructura, superestructura. Hay una gran cantidad variopinta de distintos significantes que de alguna u otra forma implican dos conceptos enmarcados en un supuesto orden realital, el cual compete a un dominio de lo social que se conocen como la sociedad o lo social. Estos dos términos se utilizan como una suerte de muletilla panaceica, la cual pueden sacarse y utilizar para justificar absolutamente cualquier cosa y pretender que todo cuanto compete al hombre es de hecho competente a ese dominio de la realidad. Filósofos, intelectuales, pensadores, el vulgo, quizás no hay término con mayor fuerza propagandística en toda la historia de la especie que se haya concebido o consagrado. Todos los predicantes, independientemente de si son teístas o deístas, animistas, ateístas, filosofistas, cientificistas, fundamentalistas filosóficos, fundamentalistas científicos, vulgo, intelectuales, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos por igual utilizan este término, ya sea el de la sociedad o el de lo social, y aún la máxima disidencia de igual forma retrotrae este concepto o alguna variación oculta de este concepto, ya sea bajo la familia, bajo la nación, bajo el Estado, bajo instituciones, bajo la raza. Y honestamente ya estoy enfermo. Más que el ateísmo, el concepto de sociedad y de lo social me tiene absolutamente enfermo y asqueado, no solo por la universalidad de aceptación de la existencia de este término, sino al mismo tiempo porque nadie pareciese molestarse 5 segundos en ponerse a pensar ¿qué demonios están diciendo cuando implican ese dominio de lo social? Porque recordemos que los dominios estudiados por la antropología, que es de donde competiría el término de lo social, y los dominios estudiados por la sociología, que implican el dominio de la sociedad, implican un dominio de la realidad trascendente al hombre que condiciona al hombre. Cuando tú preguntas a un imbécil qué demonios es la sociedad, te refiere a este término como un montón de personas viviendo dentro de un determinado territorio. Bueno, esos no necesariamente se puede catalogar como lo que es la sociedad, porque hay otros términos que pueden encompasar a la perfección lo que eso está intentando designar, como pueden ser los habitantes de un determinado país, como pueden ser las etnias relativas a las distintas identidades, relativas a distintas razas que componen los habitantes de un país. Y al mismo tiempo, cuando intentas pedirles un desarrollo más profundo al respecto, ya que esa definición no basta, te quieren sacar con que la sociedad es una suerte de el conjunto de todas las cuestiones relacionadas con las relaciones de los hombres ocurriendo en un determinado territorio. Pero hay un pequeñísimo problema con estos intentos de definición que implican las relaciones. Y es que si se supone
que lo que estamos midiendo en lo social y en la sociedad son las relaciones, ¿por qué el dominio que intentan enmarcar estos conceptos serían trascendentes al hombre? Déjese que me explique. La sociedad no es un concepto reductible al hombre, sino que se pretende que trasciende al hombre y lo condiciona y surge a través de la unitarización de la totalidad de las relaciones que establecen los hombres. Por lo tanto, no sería el hombre la unidad de medida de esta sociedad, sino la relación que establecerían todos los hombres, es decir, no uno, no unos, sino todos. Por lo cual, aquí es la implicación del orden trascendente al hombre de la sociedad. Porque si no entendemos que no podemos reducir la sociedad al hombre, entonces el concepto de sociedad pierde por completo su sentido y el de lo social también. Es por eso que se implica un dominio que trascienda al hombre y lo encompase por completo. Y de ahí que se diga que socialmente construido, la sociedad nos impone, porque se está apelando a esta totalidad de relaciones no reductibles al hombre para intentar explicar X o Y fenómeno, el cual implica que es esta sociedad la que está condicionando la conducta de los organismos. Es por eso que no se puede reducir a lo conductual, no voy a decir psicológico, a lo conductual este concepto. De ahí que se implique la totalidad de las relaciones y no solo una o dos. Lo cual es bastante problemático porque no puede implicar al hombre de ninguna manera el concepto de la sociedad, porque cualquier persona con un poco de sentido común puede entender que cuando el hombre establece relaciones con otros hombres, estas relaciones no son relaciones trascendentes. No hay una emergencia en esas relaciones, sino que se establece una afectación de ambos organismos en virtud de dicha relación. Y como el concepto de sociedad implica el concepto de relaciones emergentes, no puede establecerse que sea el hombre la medida de la sociedad. De ahí que gente como Gustavo Bueno te diga que el grupo es la unidad de la especie humana, no el hombre, no el individuo, ya que se implica una especie de entidad que trascienda al hombre y que de alguna manera lo condicione, lo encompase y lo absorba por completo y que de alguna manera lo trascienda para poder explicar este concepto. Y de hecho, nada de esto estoy inventándomelo. Si uno se va a leer las reglas del método sociológico de Emil Durkheim, cerca del final del libro, él intenta hacer una demostración de la existencia de la sociedad para establecer el marco delimitativo del estudio de la sociología, de sus hechos sociales, no reductibles al hombre, sino pertenecientes a una dinámica inscrita dentro de la sociedad, dentro del dominio de la sociedad, del cual tendría las propias dinámicas que trascenderían a la conducta de los organismos. Y él hace una defensa en la cual se implica a sistemas físicos y él argumenta que cuando se establecen relaciones entre los distintos operadores de los sistemas físicos, termina emergiendo de esos sistemas físicos, sistemas químicos, y a partir de esa analogía establece una imputación a los hombres, analogando los hombres a un sistema físico y diciendo básicamente, como en el sistema físico pasa X, pues si tomo al hombre en su conjunto como un sistema físico, entonces también X va a pasar. Por lo tanto, la emergencia que se implica en el sistema físico, cuando se toma al hombre como ese sistema físico, es la sociedad. Pues bueno, señores,
esta sería la idea de las relaciones emergentes. Este es el núcleo de la sociedad, de la sociología y de la antropología. Estas relaciones emergentes, las cuales implican que en virtud de una X cantidad de relaciones establecidas entre los hombres, en virtud de esa relación surge una emergencia de un sistema que trasciende al hombre y subordina al hombre por completo, el cual se termina denominando en unos estratos como la sociedad y en otros estratos como lo social. ¿Cuál es el problema con esto? Que el argumento de Durkheim es víctima de el mito de la metáfora que bien comenta Colin Turbain en su libro del mismo nombre, El mito de la metáfora, en el cual, partiendo de un supuesto analogado entre los operadores de un sistema y una supuesta imputación de semejanza a otro sistema, se pretende analogar un sistema a otro, pretendiendo una supuesta explicación tomando un sistema que, como no se termina de delimitar correctamente, porque el que acude a la metáfora es porque no entiende el sistema que está estudiando, termina entonces imputándole a ese sistema la metáfora. De ahí que, por ejemplo, no les haya tomado nada de tiempo en los 60, 50, 60 a los cognitivistas de pasar de hacer argumentos metafóricos con computadoras y el hombre, a los 80 saltar a decir el hombre es una máquina de carne. Me parece que uno de los ejemplos más evidentes de esto sería Richard Dawkins y su teoría del gen egoísta. Pero al mismo tiempo, los distintos fantasmas de las máquinas que se han implicado desde el cognitivismo, desde el cerebrocentrismo y de los intentos de el cognitivismo y la neuropsicología de intentar meter determinados conceptos para intentar explicar entidades trascendentes, fundamentándose en el concepto de emergencia, un concepto que ni siquiera compete a la filosofía, es un concepto que compete a la mística, a la animística, no, porque ni siquiera la filosofía se rebajaría a intentar defender algo como eso. Es por eso que no deja de resultar tan irónico que los materialistas sean los que defiendan el concepto de emergencia, justamente porque ellos están trabajando en un modelo animista, idealista, deísta, no en un modelo materialista. Todo materialismo es idealismo de materia que presupone una noción completamente absurda y arbitraria de lo que la materia es. Todas, encompasándolas, terminan derivando en que toda su kit motriz es que la trascendentalidad del tomismo, del cristianismo, es su principal fuerza motriz beligerante. Es decir, toda la idea materialista se enmarca alrededor de centralizar una cosa o un concepto que se designa como materia para intentar establecer una beligerancia con el trascendentalismo del tomismo o del cristianismo en general o de cualquier religión. Y como ya hablamos en el video El eterno retorno de las deidades, siempre que el hombre pretenda que Dios no existe, las deidades no existen o lo trascendente no existe, termina retrotrayendo lo trascendente con otros términos. Y esto es justamente lo que está sucediendo con el concepto de lo social y de la sociedad. La sociedad y lo social no son términos científicos, son términos teológicos que designan a una deidad. Si nosotros estudiamos qué es lo que se interpretaba como una deidad en tiempos pasados, citando a Ovidio en la Metamorfosis, por ejemplo, antes de Júpiter nadie labraba las tierras. Citando la frase completa, antes de Júpiter nadie labraba las tierras, ni era lícito acotar los campos, ni partir límites en ellos. Todos los aprovechaban en común para su sustento. ¿Qué se nos está queriendo decir aquí con esto? Que
las deidades, en virtud de su existencia, habilitan una determinada serie de manifestaciones, de operaciones en la realidad, que no quiere decir que sean su causa, sino que su existencia habilitan la manifestación de dichas operaciones. Y en el caso de la sociedad y de lo social, obtenemos el concepto de emergencia, implicando en las relaciones emergentes. Es una manifestación deificada de este concepto. Porque si no entendemos esto como una deidad, el concepto no tiene ningún sentido. Porque las relaciones que se establecen en los hombres, primero, no son trascendentes como implica Durkheim o como implica Marx, porque también el modelo marxista desprecia por completo las relaciones, porque el modelo de Durkheim es el clásico modelo materialista de que de la materia surge el espíritu, es decir, el modelo marxista. En cambio, el modelo marxista de la sociedad no es que se junten los hombres y emerja la sociedad, sino que desde la creación del universo la sociedad ya existía y eso condiciona en su totalidad a los hombres. Entonces, el concepto más generalmente usado suele ser el concepto de las relaciones emergentes, que es donde se implica la manifestación de la deidad, la sociedad y lo social, y cuando se suele retrotraer al concepto más marxista de la sociedad, aunque en cierta manera hay demasiados traslapes porque se terminan tomando como lo mismo, el concepto emergentista de la sociedad también implica un condicionamiento unidireccional de esa sociedad al hombre, también implica que esa sociedad le da todo al hombre, también implica que hay una suerte de predeterminismo teleológico de esa sociedad al hombre. En Marx también está esto completamente presente, solo que en Marx es cosmogónico y en el intento de ciencia de la sociología, a pesar de que bebe de las ideas de la estructura y la superestructura, el origen lo pone en la reemergencia de este concepto en las relaciones entre los hombres. ¿Cuál es el problema? Que las relaciones entre los hombres no son nunca emergentes. No por el hombre vivir en un territorio y relacionarse entre sí, surge una determinada entidad llamada la sociedad o lo social que dictamine los condicionantes de la conducta de los organismos. Lo que sucede es que el hombre siempre se relaciona con otros hombres y en virtud de esa relación hay afectaciones de la conducta de los organismos. Aun cuando el hombre se relaciona con instituciones, esas instituciones no están disociadas de los hombres. Son necesarios los hombres para que se manifieste la institución, porque la institución es simplemente un centro de dispersión de conductas y la conducta es un dominio que le compete única y exclusivamente al hombre. Lo que manifiestan los animales o la materia es comportamiento, algo trillones de veces diferente. Cuando el hombre se relaciona con algo no ocurre una emergencia y cuando el hombre se relaciona con otro hombre tampoco ocurre esa emergencia. Cuando el hombre se relaciona con un objeto puede recibir afectaciones en su conducta en virtud de la constitución implicada en la relación con ese objeto, el cual implica por fuerza al hombre que va a recibir afectaciones, al otro objeto que conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza va a recibir afectaciones, y no se termina creando un espíritu mágico que condiciona de alguna manera el comportamiento de uno o la conducta de otro, sino que cuando el hombre establece relaciones, está estableciendo una relación entre identidades formales y en virtud de la complejidad de esas relaciones entre identidades formales se va a crear una afectación de acuerdo con el tipo de relación que pueda establecerse.
los cuales son muchos y no me voy a poner a enumerar qué tipo de relación se puede establecer, relación de control, de poder, de interacción general, de amistad, de pareja. No voy a ponerme a enumerar cuántos tipos de malditos relaciones pueden establecerse entre los hombres y entre los hombres y los animales, o entre los hombres y los objetos. No hay, para cada orden realital hay un tipo diferente y específico y limitado por ese orden del tipo de relación que se puede establecer. Pero ninguna relación crea una emergencia, porque toda la afectación se limita a la que puede recibir el organismo, el objeto o el hombre. Por lo cual, esta idea de las relaciones emergentes no tiene sentido, porque el hombre siempre establece relaciones en virtud de su participación con un objeto o con un organismo. No es que haya una sociedad ahí flotando en el aire como si fuera Nikal, como si fuera Zeus o como si fuera Artemisa, sino lo que sucede es que en virtud del contexto el cual está presente en un determinado ambiente, hay una determinada batería de contingencias que no están disociadas ni de ese ambiente ni de ese contexto, las cuales te establecen el condicionamiento de la conducta del organismo en virtud de una variopinta cantidad de factores, porque recordemos que el hombre no es un agente inercial pasivo y tendríamos que tomar en cuenta cosas como su inteligencia, su historia de aprendizaje, sus conocimientos para poder establecer qué tipo de afectaciones puede recibir y cuáles puede rechazar en virtud de su historia de aprendizaje y de su organización morfológica, biológica, identitaria también. Por lo cual, así es como se establece la relación a gran escala. Y el problema es que no existe la gran escala en este tipo de interacciones. Ese supuesto dominio de lo social no existe, porque también se presupone en lo social que hay una especie de mediatriz que controla al hombre por completo, llamado la cultura, obviando por completo que si el hombre no establece una relación directa con los operadores que transmitan las conductas que se implican en esa cultura, el hombre jamás va a tener los reforzamientos contingenciales que permitan llevar a acto esa cultura. Porque toda cultura es una serie, es una ética básicamente, es una serie de normas conductuales que requieren un refuerzo activo de operadores que no trascienden al hombre o que ocupan como necesario al hombre, o el propio hombre es el que establece el reforzamiento. No es la cultura la que refuerza, es el hombre en virtud de la ética, en virtud de la conducta que se enmarca dentro de un contexto limitado por una cosmogonía, por una metafísica universal, la que termina estableciendo las determinadas directrices relativas al mantenimiento y a la llevada al acto de esa ética que se implica en esa conducta. Porque cuando se nos dice que es culturalmente impuesto, ahí se está otra vez retomando la idea de las relaciones emergentes y se nos está diciendo que es la cultura, en virtud de la propia cultura, la que está imponiéndole conductas al hombre. Pero a ver, señores, si yo no puedo reducir la cultura al hombre, entonces aquí hay un problema. Porque si yo digo, no, es que de hecho eres un pendejo, que la cultura siempre significó y implicaba al hombre y no lo trasciende. Ok, si la cultura o la sociedad no trascienden al hombre, entonces ¿por qué se quiere separar a la conducta de los organismos de la cultura? Porque si no trasciende al hombre, no tiene sentido decir que lo social o la sociedad, como diría Durkheim, como diría Leslie White o como diría Boas, pertenecen a un dominio de la realidad no reductible al hombre.
Y si se me va a decir, es que estás malinterpretando todo lo que quisieron decir esas personas. La mayoría de personas está configurada para la forma de su cultura debido a la maleabilidad de su dotación original. La gran masa de individuos acepta con bastante facilidad la forma que se les ofrece. Es decir, esa cultura es la que condiciona, no los hombres. Ruth Benedict. Estamos obligados a concluir que la naturaleza humana es casi increíblemente maleable, de modo que responde con precisión y de forma diferenciada a las diferentes condiciones culturales. Margaret Mead. Y me parece que lo más explícito al respecto de esto. Gran parte de lo que comúnmente se llama naturaleza humana es simplemente cultura que se ha arrojado contra una pantalla de nervios, glándulas, órganos sensoriales y músculos. Entonces, si todavía se me va a querer acusar de estar malinterpretando, a pesar de que estoy citando a sus malditos referentes, para que quede todavía más claro esto, en vez de considerar al individuo como la causa primera, como el primer motor, como el iniciador y determinante del proceso de la cultura, hoy le vemos como una parte componente y una parte diminuta y relativamente insignificante de un vasto sistema sociocultural que abarca innumerables individuos en cualquier momento y se remonta también a su remoto pasado. Para los fines de la interpretación científica, el proceso de la cultura se puede entender como una cosa sui generis. La cultura es explicable en términos de cultura. Esto mentado por Leslie White, es decir, no por antropología y evolución o sociología con monas chinas, es decir, no por tu típico pendejo de YouTube o de Instagram. Y aquí citando a Pinker. En otras palabras, debemos olvidarnos de la mente de una persona individual, como tú. Esa parte diminuta e insignificante de un vasto sistema sociocultural. La mente que importa es la que pertenece al grupo, que es capaz de sentir, pensar y actuar solo. Básicamente, la teoría de las relaciones emergentes, en las cuales, porque el hombre establece relaciones entre sí, a partir de esas relaciones ocurre una emergencia de una entidad llamada lo social, la sociedad. Lo social puede verse como la cultura si así se lo quiere, la cual establece un condicionamiento unidireccional, es decir, de la sociedad para abajo, el cual constituye la fuerza motriz que hasta la forma, la identidad formal le dota al hombre. Básicamente, la sociedad le da todo al hombre. Y entendiendo esta sociedad como esa entidad trascendente al hombre que no es reductible a los hombres. Y digo yo, ¿quién ha demostrado que tal cosa existe? Porque cuando entendemos cómo funciona la conducta humana, cuando entendemos el análisis contingencial, el análisis funcional y entendemos qué es una metáfora, por qué son peligrosas de utilizar cuando se trata de explicar algo y entendemos que la emergencia es un concepto místico, animístico, deísta y no perteneciente a lo científico ni tampoco a lo filosófico, pues entendemos por completo que la sociedad y lo social no existen, porque lo que existen son hombres relacionándose con cosas que demandan a los hombres. Por ejemplo, cuando yo establezco una relación con esta caja, aquí yo estoy estableciendo una relación con algo que implica como condición necesaria a los hombres. ¿Por qué? Porque estas letritas, estas marcas y estos símbolos no están disociados de la forma de los hombres. Y de hecho ni siquiera esta caja está disociada de la maldita forma de los hombres. Cuando yo estoy tomando este café, por ejemplo, este café con leche y azúcar no existe en la naturaleza.
Yo estoy estableciendo una relación con una serie de contingencias conductuales y no nos olvidemos que el tiempo también es parte fundamental de la conducta de los organismos. No existe disociación alguna entre el tiempo y la conducta y el espacio en lo referente a la conducta de los organismos. Ahí Heidegger hizo su serie tiempo, bueno, después yo voy a hacer tiempo y conducta. Entonces, entendemos que, bueno, nunca dejamos de relacionarlos con algo que no remita a los hombres. Y en virtud de que son los hombres los que establecen algo como esto, yo me estoy relacionando con algo que demanda como necesidad a los hombres y no como algo que trasciende a los hombres, no con una emergencia de los hombres, no con un fantasma de los hombres. Recordemos que el hombre, al estar hecho imagen y semejanza de Dios, tiene una capacitancia creadora homóloga a la del hombre. Y entonces, ¿qué sucede? Que al igual que Dios, el hombre puede esculpir el tiempo y el espacio para crear cosas las cuales tengan una permanencia en el tiempo, pero que no están disociadas de él mismo. Es decir, hay hombre y se demanda hombre para esto. Y cuando se demanda hombre para esto, y esto responde, por ejemplo, a la inteligencia del hombre, a las necesidades del hombre, a la lengua del hombre, al lenguaje del hombre, a la identidad formal del hombre, yo no puedo decir que me estoy relacionando con una sociedad. Yo me estoy relacionando con hombres a través de sus creaciones. De la misma manera que uno se relaciona con Aristóteles leyendo a Aristóteles. Si obviamos por completo que el hombre es creador, estamos obviando la capacitancia de hacer mella en el tiempo y en el espacio que tiene el hombre. Negamos su capacidad creadora. Y de ahí que nos tengamos que inventar deidades conceptuales como lo social o como la sociedad para explicar fenómenos que no son trascendentes al hombre. Todo lo que se rotula bajo social y sociedad es perfectamente subsumible al dominio de la conducta de los organismos, pero no entendiendo la conducta de los organismos desde el parasitario cognitivismo, desde la neuromanía, neuroesencialismo, ni siquiera tampoco desde la neuropsicología. La conducta de los organismos implica todos los órdenes de la realidad, porque el hombre tiene su parte animal, biológica, tiene su parte organísmica, sistemática, tiene su parte material, química, tiene su parte física, energética, y tiene, gracias a todo eso, su capacitancia conductual. Y en virtud de que el hombre participa en todos los órdenes de la naturaleza, no pueden dejarse fuera del análisis todos los malditos órdenes de la naturaleza. La conducta de los organismos, gracias al cognitivismo, en virtud de la ideología que los judíos han empujado para tratar de demeritar al conductismo, debido a que desde el conductismo el discurso del antisemitismo no tiene sentido alguno, porque como bien dejó claro Skinner sobre el conductismo, los sentimientos no son una categoría predicamental válida, y el discurso del antisemitismo es básicamente: tú eres irracional porque hablas desde los sentimientos. Pues de ahí que se entienda a la perfección porque el conductismo ha sido tan defenestrado, le han escupido por todos lados, porque la miasmática parasitaria de pederastas, ahí les encargo que se lean el Ketubot 11b6 para que entiendan a qué me refiero con eso, por si crean que me estoy sacando esto del culo. Han hecho y montado toda una batería miasmática de ideología para impedir que haya un estudio coherente de la conducta de los organismos, y así inventarse el dominio de la sociedad y de lo social para arguir que solo cambian las cosas si se cambia la sociedad. ¿Y cómo se va a cambiar la sociedad? Pues
destruyendo todas las relaciones que establecen los hombres, las cuales están condicionadas por discursos y por narrativas que trascienden al hombre, evidentemente. Entonces, no, señores, la conducta de los organismos, en este caso la conducta del hombre, es un dominio que trasciende el cómo me siento, el cómo estoy. Implica tiempo, espacio, genes, cerebro, contexto, ambiente, contingencias y sobre todo, y lo más importante, la forma del hombre, porque con ciertos conductismos tienden a rechazar el interior del hombre como algo metafísico en virtud de ideologías, ya sea las estupideces de Wittgenstein o ya sea un sociologismo rampante y rancio. Pero el hombre, si el hombre existe, entonces el hombre tiene una capacidad que es homóloga a su forma, y una parte importante del hombre es la volición. Y en virtud de su volición y de su subjetividad, no entendiendo esta subjetividad ni desde la fenomenología, ni desde la conciencia moral kantiana, ni desde el cognitivismo, ni desde la neurología, ni de ninguna de esas pendejadas, y sobre todo, mucho menos desde esa dicotomía subjetivo-objetivo completamente estúpida que ya honestamente me tiene con los huevos negros. No, señores. Subjetivo entendiendo como la percepción propia relativa a mí mismo en virtud de mi historia del aprendizaje. Es decir, la forma en la cual yo percibo las cosas en virtud del cómo mi historia de aprendizaje condiciona mi percepción. Que sí, señores, aquí les voy a tirar una máxima. Todo eso que ustedes llaman conciencia, subjetividad, es cómo ha ido modificando las contingencias que han vivido el sujeto, el tiempo, el espacio, al sujeto. Tan simple y sencillo como eso. Esa problematización estúpida, la cual dice, es que como no sabemos cómo piensa un murciélago, entonces la conciencia existe. No. La conciencia desde esas ideologías no existe. Y lo que estoy diciendo no es un reduccionismo materialista, por cierto, así suene como uno. Porque, como dije, la conducta de los organismos implica todos los órdenes de la realidad. Si se me va a decir que la realidad empieza en la materia, qué curioso, ¿no? Me vas a decir que de la materia surge la conciencia, ¿no? Así como de las relaciones surge la sociedad. Qué curiosa homología, ¿no es así? Casi no se nota que lo sacaron de Marx, porque esta es la idea del materialismo marxista. Entonces, señores, nadie ha demostrado que la sociedad existe. Simplemente se ha procedido a asumir eso para mantener a todas las personas en un control absoluto y para empujar ideologías pseudo y anticientíficas. El día que se demuestre las relaciones emergentes, que nunca lo van a poder demostrar, ese día quizá pueda hablarse de que existe la sociedad y lo social, pero todo lo que existe es relaciones que afectan a los hombres, relaciones de hombres entre hombres, relaciones de hombres y objetos, relaciones de hombres y animales, relaciones entre hombres y la conducta de otros hombres localizada en determinados objetos y absolutamente nada más. No existe ni la sociedad ni lo social.